Vejiga urinaria, un enfoque histológico. La vejiga urinaria es un órgano hueco músculo membranoso que forma parte del tracto urinario y recibe la orina de los uréteres y la expulsa a través de la uretra al exterior del cuerpo durante la micción. La vejiga urinaria cuando está llena tiene una forma esférica y cuando está vacía se asemeja a un tetraedro con tres vértices. Está el vértice antero-superior en el que se fija el uraco, está el vértice antero-inferior que corresponde al orificio uretral y está el vértice supero-externos en los que desembocan los uretes. La capacidad fisiológica de la vejiga urinaria o hasta donde aparece el deseo de orinar oscila entre unos 300 a 350 centímetros cúbicos y puede acumular de 2 a 3 litros en caso de retención aguda de la orina. Esta capacidad se reduce en casos de cistitis hasta los 50 centímetros cúbicos. El interior de la vejiga se visualiza realizando una cistoscopia, que se puede observar la mucosa vesical, los meatos ureterales y el cuello vesical. Estos tres puntos delimitan el trígono vesical en su porción, que es una porción fija y no distensible del órgano. La pared de la vejiga está formada por tres capas. Está la capa serosa, que el peritoneo parietal recubre la vejiga en su cara superior, parte posterior y laterales cuando está llena. Está la capa muscular formada por músculo liso que tiene tres capas. Está la capa externa o superficial formada por fibras musculares longitudinales. La capa media formada por fibras musculares circulares y está la capa interna o profunda formada también por fibras longitudinales. Las tres capas de la muscular forman un músculo detrusor que cuando se contrae expulsa la orina y tiene como antagonistas los esfínteres de la uretra. Por último está la capa mucosa formada por epitelio de transición urinario, que es un epitelio estratificado de hasta 8 capas de células. Es impermeable al contacto con la orina y por la parte de la lámina propia que es de tejido conjuntivo. A continuación voy a mostrarle imágenes con detalles a destacar de forma histológica. Aquí vemos lo que es una imagen del lado izquierdo y mi dibujo del lado derecho. Aquí podemos ver lo que es el detalle de la serosa vesical mostrando un nervio periférico en el seno del tejido adiposo. En esta imagen está la capa muscular de la vejiga urinaria constituida por fibras musculares lisas y entre ellas existe tejido conjuntivo, fibroso y adiposo entremezclado. En el seno del tejido adiposo se observan algunos troncos nerviosos. En la siguiente imagen es un detalle de epitelio transicional de la vejiga donde se observa con detalle que está compuesta por varias capas de células en donde se observan las membranas celulares más marcadas en la superficie del epitelio. El tejido subepitelial contiene capilares abundantes, dilatados y congestivos. Lo que es en la siguiente imagen, podemos observar que es una imagen de la vejiga donde se observa la homogeneidad del tejido revestido por su epitelio uroterial y la espesa capa de tejido muscular liso, donde podemos apreciar que se encuentra abundantemente vascularizado con pequeños eh, pequeños capilares congestivos y dilatados. En esta imagen vemos un detalle del epitelio transicional de la vejiga donde se observa un detalle que está compuesto por varias capas de células y en este caso vemos en la superficie algunas células de aspecto vacuolizado. En esta también la mucosa permanece a un paciente con sonda permeable. El tejido subepitelial está con enema. Por último tenemos el último detalle
del epitelio transicional de la vejiga, en donde se observan algunas células de aspecto vacuolizado, en este caso destruidas por diferentes capas de epitelio. Esta mucosa también pertenece a un paciente con sonda permeable. Vamos a hablar lo que son de los uréteres en un enfoque histológico. Ellos conducen la vejiga desde la pelvis renal hasta la vejiga de 24 a 34 centímetros de longitud. Este está formado por un músculo liso que está organizado en tres capas: circular interna, circular media y longitudinal externa, que se divide en tres capas. Está la capa mucosa, que está cubierta por un tipo de epitelio estratificado que es el epitelio urinario. Está la capa mucosa, que contiene fibras musculares longitudinales, circulares y espirales. Y está la capa de adventicia, que está formada por epitelio conjuntivo. Pero también esta se divide por túnicas. Está la túnica mucosa, que es epitelio estratificado, que es el urotelio, con pliegues que desaparecen al distensarse con la orina. Está la túnica muscular, que es una capa longitudinal interna y una capa circular externa de células musculares. Y por último está la túnica adventicia, que es un tejido conectivo denso con fibras elásticas. Aquí en la imagen podemos ver la división en donde se ve el epitelio, el tejido conjuntivo, el músculo liso. Arriba hice la diferencia de túnica mucosa, túnica muscular y túnica adventicia. La pelvis renal es lo que vemos de color crema y este está compuesto por un tejido conectivo denso y regular, tapizado por urotelio en el interior y serosa en el exterior, y esta no tiene músculo liso. La uretra es un tubo fibromuscular que transporta orina desde la vejiga urinaria hasta el exterior a través del orificio externo de la uretra. El tamaño, las estructuras y las funciones de la uretra son diferentes en varones y en mujeres. Histológicamente, la uretra cuenta con tres capas: la mucosa, la muscular y por último la lámina propia. La musculosa está formada por epitelio transicional de solo 2 o 3 capas de células sobrepuesto en una lámina propia de tejido conectivo. El muscular posee músculos lisos y presenta dos esfínteres al inicio y al final, y la lámina propia tiene tejido conectivo fibroelástico y presenta glándulas. Como lo vemos en la imagen, vemos la uretra, vemos epitelio cúbico simple, que es el epitelio de transición, vemos la túnica muscular interna y la túnica muscular externa. Vemos la luz, la lámina propia, la adventicia que rodea la túnica muscular interna. Vemos, aparte de eso, nervios y tejido adiposo. Para estudiar la uretra lo vamos a dividir en dos: la uretra masculina y la uretra femenina. Iniciemos con la uretra masculina. Esta cuenta con tres porciones, que son la uretra prostática, como lo vemos en la imagen, en esta zona, la uretra membranosa, en esta zona, y la uretra esponjosa o peniana, que está en esta zona. Ahora bien, la uretra prostática se extiende entre 3 centímetros y 4 centímetros desde el cuello de la vejiga a través de la glándula prostática. Está tapizada por el epitelio de transición o también el urotelio. Los conductos eyaculatorios del sistema genital desembocan en la pared posterior del segmento y muchos conductos prostáticos pequeños también desembocan ahí. La lámina propia se compone del tejido conectivo laxo y está muy vascularizada. La mucosa está rodeada por una capa de músculo liso, que es continuación de la capa muscular longitudinal externa de la vejiga. Esta prolongación del músculo detrusor
forma asas en la parte superior de la uretra prostática y actúa como un esfínter involuntario. Como lo vemos en la imagen, vemos tejido fibromuscular y también vemos a la uretra prostática. También vemos parte del epitelio en la imagen. La uretra membranosa se extiende por alrededor de 1 centímetro desde el vértice de la glándula prostática hasta el bulbo del pene. Atraviesa el espacio perineal profundo del piso de la pelvis a medida que ingresa en el perineo. El músculo esquelético del espacio perineal profundo que rodea la uretra membranosa forma el esfínter exterior o voluntario de la uretra. El epitelio de transición termina en la uretra membranosa. Este segmento está revestido con un epitelio estratificado o pseudocilíndrico estratificado que se parece más al epitelio de las vías espermáticas que al epitelio de la porción más proximal de las vías urinarias. Como lo vemos en la imagen, vemos la capa externa, vemos el epitelio de transición, que es todo esto, y vemos también el tejido conectivo laxo. La uretra esponjosa se extiende por unos 15 centímetros a través de toda la longitud del pene y se abre a la superficie corporal o a la altura del glande. Está rodeado por el cuerpo esponjoso a medida que atraviesa la longitud del pene. Está revestida por el epitelio pseudocilíndrico estratificado, excepto en su extremo distal, donde está tapizada por epitelio estratificado plano, que está en continua con la piel del pene. Desemboca en los conductos de las glándulas pulvouretrales o glándulas de Cooper y de las glándulas uretrales, glándulas de Littré, secretoras de moco. En esta parte de la uretra no se encuentra capa muscular. Como lo vemos en la imagen, en una muestra de un tejido histológico, vemos la lámina propia, el epitelio, el cuerpo esponjoso y sobre todo la glándula uretral o del Littré. Viendo la misma imagen pero con un aumento más grande, vemos los dos epitelios que antes habíamos mencionado de la uretra esponjosa. Vemos el epitelio plano estratificado y vemos el epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Vemos tejido conectivo y tejido conectivo. Ahora bien, las glándulas de Cooper son glándulas tubulo-alveolares compuestas y formadas por epitelio cuboide o cilíndrico simple, que están ubicadas en la base del pene, justo donde comienza la uretra membranosa. Están embebidas en el tejido conectivo y se encuentran específicamente entre los músculos isquiocavernosos y bulbos cavernosos del pene. Se trata de dos glándulas de pequeño tamaño, variadas de 3.5 milímetros de diámetro, que tienen forma de guisante y están cubiertas por una cápsula fibroelástica compuesta por fibroblastos, células de músculo liso y células de músculo esquelético que derivan del diafragma urogenital. Y las glándulas de Littré, que son pequeñas glándulas secretoras de moco que se encuentran a lo largo del revestimiento membranoso de la uretra peniana o esponjosa. Sus secreciones se suman a las de las glándulas pulvouretrales. Ahora bien, empecemos a hablar sobre la uretra femenina, que es la otra parte de la uretra. La uretra femenina es corta y mide de entre 3 centímetros y 5 centímetros de longitud desde la vejiga hasta el vestíbulo de la vagina, donde normalmente termina justo detrás del clítoris. La mucosa se describe tradicionalmente con pliegues longitudinales, al igual que en la uretra masculina. Al principio el revestimiento es epitelio de transición, una continuación del epitelio vesical, pero cambia a epitelio estratificado plano antes de su terminación. Como aquí vemos, esta es una vista de mayor aumento sobre la mucosa de la uretra femenina. Vemos el epitelio de transición, glándulas intraepiteliales del Littré,
debido a que las glándulas de Litre también forman parte de la uretra femenina, y vemos la lámina propia. Vemos la diferencia entre la uretra femenina y la uretra masculina, que no son iguales. Si lo vemos, tienen partes iguales, pero se ven de manera distinta. Y los epitelios que lo conforman varían un poco. Y por último, el meato urinario, que es el final del conducto excretor del aparato urinario, la uretra. En el hombre se abre al exterior por el orificio de la extremidad libre del pene, también utilizado para las eyaculaciones seminales. En la mujer es distinto, ya que se abre al exterior por un orificio en la vulva en su mitad superior, superiormente al orificio vaginal e inferiormente al clítoris. En el meato urinario ocurre es que se une el uritelio, que es el epitelio de la vejiga, y la uretra con la epidermis. Gracias por su atención.